Sí, acá. Hola, buenas tardes. Qué error no haber hablado antes de la música. Siempre hay que hablar, primer consejo de Viejo Vizcacha, siempre hablen antes de la música, nunca después, porque después de la música, el silencio, yo Gilberto o el silencio, no hay otro, ¿eh? Yo Gilberto la música. Bueno, estoy muy contento de estar acá, como se nota, muy entusiasmado, la estamos pasando bárbaro. Este es un gran congreso, hace mucho que me debo la visita, me han invitado en otras oportunidades, bueno, ahora por suerte puedo estar acá, y hoy a la mañana con Santiago, con Mariano, hablando de música y tecnología, y ahora convocados por, no sé si los dos más grandes, porque creo que en la ideología del rock de los 60-70 esta idea de meritocracia no cabía. Además eran muy jóvenes y tenían todo el mañana por delante, pero indudablemente en una mirada histórica o en un balance histórico es muy difícil, es imposible en realidad pensar la historia de la música popular joven y de la cultura joven en la Argentina sin dedicarles un enorme espacio a Charly García en la etapa de Surgirán y en las anteriores, y quizá también en el primer tramo post Surgirán, ¿no? El 90. Y claro, hasta el 90, y en el caso de Spinetta diría prácticamente toda la obra de Spinetta, desde los comienzos, desde el primer simple del 68 hasta aquel maravilloso concierto de las bandas eternas que tuvimos la suerte de ver. Bueno, no sé si El año de Artaud es mi mejor libro, en todo caso esto es una pregunta absolutamente personal que tendré que hablar con mi psicólogo, con mis amigos, pero sí puedo decir que ha sido el libro que más tiempo me ha insumido. Yo traje escrito lo que voy a decir porque el libro ya salió, está impreso, entonces voy a seguir con el... No, al contrario. Voy a atenerme al paradigma de la escritura, donde me siento un poco más cómodo. Digo que es un libro que me ha insumido mucho tiempo de investigación, de búsqueda de fuentes, de entrevistas en profundidad, de volver a escuchar un montón de discos, de revisar viejos diarios, revistas, etc. Pero sobre todo tiempo en lo que podríamos llamar, con perdón del CONICET, y espero que esto nos salga de estas cuatro paredes, la estructura narrativa. Esta palabra narración, que es una mala palabra en el campo de las ciencias, o lo era por lo menos. Hay un libro muy interesante de Iván Jablonka, un historiador francés, que se llama La historia es una literatura contemporánea, donde Jablonka plantea la necesidad de una escritura de la historia más libre, más justa y original. Dice por ahí, debemos desarrollar nuevas ficciones de método con el fin de alcanzar una literatura de lo real, sin abandonar el rigor de la historia. Y en el caso del año de Artaud, yo diría que lo real, tengo el micrófono, ¿se entiende? Lo real fue también lo imaginario de un año tan particular en la historia reciente argentina. En definitiva, yo quería encontrar el modo de narrar los ideales, los proyectos, los deseos de una sociedad a partir de una serie de indicios provenientes de la vida musical y de la vida política de aquel año. No de toda la vida musical, eso queda claro, y quizá tampoco de toda la vida política, aunque la segunda, la vida política, aparece quizás menos restringida que la primera. Es más difícil de abarcar la vida musical, lo hablábamos, o surgió el tema en la mesa de la mañana. Los grandes ídolos populares de la música no eran estos a los que nos estamos refiriendo en términos cuantitativos. Quizás este libro, si hubiera seguido un criterio más bien estadístico o cuantitativo, tendría que haberse llamado El año de los grandes éxitos de Roberto Carlos o El año de Leonardo Fabio, y sin embargo se llama El año de Artaud. Después voy a volver un poco sobre esto. Como sugieren tanto el título como el subtítulo del libro, aquí solamente abordé eso que genéricamente llamamos rock. Esto que acabo de decir es lo único que tenía más o menos claro cuando empecé a investigar. Al principio quería escribir un libro que en términos cronológicos se ubicara entre la década rebelde, los años 60 en Argentina, un libro que publiqué en el 2002,
y Rock y Dictadura, Crónica de una generación, que mencionaba amablemente Mariano, que salió en 2005, y un libro que cruzara música con política, quizás más, más al estilo de Rock y Dictadura tal vez que La década rebelde, que era un libro más dedicado a los consumos culturales juveniles. Y así fui reduciendo el campo y construyendo el objeto de investigación. Me han preguntado mucho por el 73, o por qué elegí para plantear este cruce rock y política ese año, y lo hice por dos razones fundamentales. Una es muy fácil de entender, el vértigo político de un año bisagra de la historia argentina, momento del que tengo algunos recuerdos personales, porque soy un poco más grande que Mariano, y Mariano se encarga de remarcarlo siempre, que tiene oportunidad, si bien no tan vívidos como los que nutrieron Rock y Dictadura, lógicamente. En el 73 yo tenía 14 años, o cumplí 14 años ese año. Y la otra razón menos conocida, hubo entre 1972 y 1973 un notable crecimiento de la cultura rock, lo que hoy llamamos cultura rock. En 1971 se editaron 10 discos del género, al año siguiente 29 y en 1973 28. ¿Por qué sucedió esto? Las primeras preguntas que me hice cuando comprobé estos datos, ¿no? Por supuesto, no tiene que ver con la cantidad de discos que se editaron en la Argentina, sino con la idea o con la aparición de una conciencia rockera, es decir, determinados discos eran considerados diferentes a otros discos juveniles que se editaron ese mismo año. ¿Por qué se produjo ese recorte identitario dentro de la masa, dentro del volumen de discos que se editaban en la Argentina? Bueno, no hay que ser un observador muy agudo entonces para relacionar el crecimiento del rock como movimiento sociocultural con esa fruición política que se vivía a comienzos de los años 70 y particularmente a partir de 1973, como señaló Mariano, el regreso de Perón, tres regresos en realidad: el regreso de la democracia después del golpe de Onganía del 66, el regreso del peronismo al poder y el regreso de Perón después de casi 18 años de proscripción. Y una música joven, una música nueva, que vota por primera vez en el 73. Es el primer año del rock argentino en democracia. Algo más tarde surgió la idea de tomar el disco Artaud como la expresión más fulgurante de lo que significó el rock en ese momento de la historia argentina. Y en términos narrativos, la elección de un disco y de su construcción, de su elaboración a lo largo de ese año, me permitió a mí hilvanar un poco mejor una historia que por la amplitud de su visor corría el riesgo de dispersarse. Tampoco es un riesgo tan terrible, pero de algún modo quería darle cierta unidad al texto. Y además pude, como negarlo, volcar un poco mi interés de biógrafo, ¿no? Utilizando algunos recursos de la biografía. En todo caso, este libro se podría leer como un año en la vida de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Sería un poco la lección de Ulises de Joyce: en lugar de un día, sería en este caso un año. Bueno, todas estas veleidades intelectuales están presentes cuando uno elige un tema y decide abordarlo. Por otro lado, está claro que en un sentido connotativo, el año de Artaud, porque en rigor hay una pequeña trampa en el título, no es un libro sobre Artaud, es un libro sobre el año de Artaud. Fue un año loco, como Artaud, fue un año presuroso, fue un año factible de ser relacionado con una expansión de los límites de lo posible. Mariano hablaba de el rock corriendo un poco los límites de lo permitido, el límite, la frontera entre lo permitido y lo prohibido. En este caso, esa frontera era infinita prácticamente, en el 73. Incluso, como me señaló un periodista amigo, 1973 fue un año anormal, como lo fue la célebre tapa del disco, luego normalizada en la reedición del 75. Es decir, un regreso al cuadrado cuando el 73 ya había quedado definitivamente atrás. Una, diría yo, inquietante metáfora histórica también. Y asimismo, si bien es verdad que el disco representa en algún sentido
la locura de aquel momento, o un modo de expresar la imaginación utópica en aquel momento, como clima de época, el hecho de acudir a ese disco como clave de acceso al pasado no hubiera sido posible, o no hubiera sido pertinente, mejor dicho, si hoy Artaud no fuera considerado un disco esencial, algunos creen incluso el mejor en la historia del rock argentino, yo diría un hito en la historia cultural argentina reciente, de las últimas décadas. Y con esto quiero decir que el 73 fue el año de Artaud, merced a una valoración posterior que se hizo del disco. Es decir, hubo a lo largo de los años, porque además el disco salió entre octubre y noviembre, se presentó en octubre y salió al mercado en noviembre, por lo tanto no fue el año de Artaud, la verdad es esa, ¿no? Fue el año de elaboración de Artaud, fue el año de Artaud en la cabeza de Spinetta, básicamente. Entonces hubo, como decía, un largo proceso de canonización cultural que obviamente Antonín Artaud hubiera rechazado con indignación y del que el propio Spinetta también tomó alguna distancia cuando, al ser consultado por Juan Carlos Diez en el libro Martropía de Conversaciones con Spinetta, dijo no tener la menor idea de por qué había pegado tanto el disco. En algún momento dice, habrá sido por la tapa. En suma, nuestra escritura del pasado, en este caso, en términos historiográficos, pasado reciente, aunque pasó hace muchos años, siempre parte de una lectura retrospectiva, aunque luego narremos ese pasado en los términos de su propia temporalidad. Oscar Terán, historiador de las ideas, ya fallecido, decía que había que evitar las versiones anticipatorias de la historia. Es decir, por un lado, no podemos dejar de pensar que el 73 fue el año de Artaud por lo que vino después, como señalaba Mariano en referencia a la historia argentina, ¿no? Ese itinerario feliz que hizo el disco y obviamente infeliz que hizo el país y la sociedad argentina desde el 73 en adelante. Pero al mismo tiempo debemos tratar de no cargar de pronósticos fúnebres la narración de aquel año, no convertirnos en narradores agoreros ni en jueces de las acciones y deseos de aquellos hombres y mujeres. Y haberme situado en 1973 y narrar el año como si no supiera lo que sucedió más tarde, me permitió hacer una revisión, creo que bastante cuidadosa, de ciertos preconceptos en torno a la relación rock-política, que lógicamente fue una relación dinámica. Y en ese sentido no me parece que sea contradictorio decir, por un lado, que el rock no fue una música politizada, y al mismo tiempo afirmar que en el 73 expresó, quizá de la mejor manera posible, o mejor que otras expresiones artísticas y culturales, aunque eso pasó inadvertido, porque efectivamente era un fenómeno minoritario, ese ánimo de cambio, ese ánimo general de cambio que se vivía en la sociedad argentina. La articulación rock-política no puede entonces ser definida en términos vagos o generales. Por ejemplo, la música joven no era igual en 1968 o 1969, cuando una película como El extraño de pelo largo proyectaba una imagen del rock en tono de juvenilia, o una película como La hora de los hornos, en la antípoda del extraño de pelo largo, denostaba todo lo que fuera pop por considerarlo mascarón de proa del colonialismo cultural. No era lo mismo el rock en ese momento, o la relación rock-política en ese momento, que en el 73. Un año en el que, al decir de Chico Buarque, que visita por primera vez la Argentina, ninguna canción interesante podía quedar fuera de lo político. Pero no fue solo una toma de conciencia de los rockeros, o si ustedes quieren una madurez política de los rockeros, sino también la política entendida como acción militante, tomó nota de que esa música de los jóvenes no era precisamente el folclore. Por supuesto muchos jóvenes también escuchábamos folclore o intentábamos tocar una guitarra, ni la canción de protesta que sonaba por todas partes y que era la banda sonora del 73. Había otra cosa, y por eso las notas del diario Noticias, que fue un diario que empezó a editarse en noviembre del 73, era un diario claramente vinculado a la organización Montoneros, las notas las hacía Castañeda de Dios, no las firmaba, luego lo corroboré entrevistándolo a él,
Eran notas muy honestas en términos de crítica musical, con elogios a Sui Generis, con elogios a Lito Nebbia, con elogios a Luis Alberto Spinetta, pero también, además de ser honestas en términos de crítica musical, eran estratégicas en cuanto a cómo debían conformarse las nuevas alianzas culturales en términos políticos. En otras palabras, no era recomendable y quizá tampoco posible imaginar una revolución dejando de lado o desechando la única música que se animaba a decir, como acabamos de escuchar, mañana es mejor, y que actuaba artísticamente en tal sentido. Bueno, como ya dije, cumplir con la intención de articular de algún modo las series de lo musical y de la política no fue fácil. Opté por lo que en cine sería una especie de montaje paralelo. Pasar sin transición de lo que en ese momento estaba haciendo Spinetta a lo que simultáneamente ocurría a nivel político, tratando de no forzar demasiado las conclusiones. Me pareció más productivo presentar una constelación de pronunciamientos marcados, algunos más que otros, por un ánimo general revolucionario. Y en el rock la búsqueda de un cambio de subjetividad fue clave. Incluso un poco en serio, un poco en broma, algunos músicos me decían: nosotros no queríamos cambiar la sociedad, nosotros queríamos cambiar la especie humana, o el género humano. Por lo tanto, esa transformación, ese cambio debía empezar por un cambio de la subjetividad. Y es interesante porque, claro, para la política había que tomar el Estado, había que modificar las leyes, había que tomar el cielo por asalto. Y no había tiempo, había que hacerlo en ese momento. Y es paradójico, el rock, una música a la que solemos asociar con no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora, la ansiedad, el vértigo, ¿no? El aquí y el ahora, pareció ser más paciente en ese momento que la acción política o que los ideales revolucionarios de la política. Porque finalmente, mañana es mejor, decía Spinetta, pero sin fecha. Era un deseo ineluctable, mañana va a ser mejor. No había ninguna duda en ese mañana es mejor, pero no tenía fecha ese mañana. Para la política sí, para la política el cambio y la transformación tenían fechas. Ahora bien, uno podría pensar que las prédicas revolucionarias del 73, que abundaban en la masa del discurso social, respondían a un clima de época y que por lo tanto muchas veces carecían de un verdadero fundamento o de convicciones fuertes, ¿no? Como aquella canción de Mariana Walsh, Gilito de Barrio Norte, que se mofaba de la pose progre de quien vivía en Barrio Norte en Buenos Aires. Porque finalmente las palabras revolución y liberación eran significantes flotantes, para decirlo en términos de Laclau. Es decir, iban de acá para allá y podían estar en el manifiesto con el que Spinetta sorprendió al público que fue al Teatro Astral a escuchar por primera vez el recital de Artaud, podía estar en una publicidad de pantalones o en una consigna de cualquier partido, de casi cualquier partido político. Y sin embargo no creo que esos significantes fueran tan ubicuos o flotantes como para poder ser aplicados por cualquiera en cualquier situación. Creo más bien en el corrimiento a la izquierda. No puedo dejar de preocuparme cuando comparo esta época con la actual, de la sociedad argentina en su conjunto, o en todo caso de una buena parte de la clase política interpelada por una sociedad que salía de una dictadura. Y esto es un dato muy concreto, esto no es algo flotante. Por ejemplo, la plataforma electoral del radicalismo, no sé si alguien sabe qué ha sido de la vida del radicalismo, en marzo de 1973 prometía terminar, escuchen bien, esto lo decía el radicalismo en el 73, terminar con los intereses imperialistas, extender y profundizar la reforma universitaria, igualar las condiciones salariales y laborales de hombres y mujeres, y así seguía. Eran promesas de campaña, pero eran promesas de campaña que no resultaban inverosímiles. Esas promesas alimentaban las expectativas de los actores sociales más comprometidos con el horizonte revolucionario y al mismo tiempo generaban temores en el bloque conservador, que empezó a tener mayor preeminencia a medida que nos acercamos a 1974, en relación a los recuerdos tanto de Horacio como de Mariano, que era un niño, ya sabemos, en este momento.
Y en medio de esa tensión, en medio de ese clivaje, de marzo del 73, digamos, hasta la muerte de Perón, las canciones, ¿no? Las canciones de Artaud, de Muerte en la Catedral, de Confesiones de Invierno, de Inti Raymi, de Candiles y de varios discos más. Quiero terminar recordándoles algo que está bastante desarrollado en el libro. Una de las novedades de la escena rockera del 73 fue la incorporación a su audiencia, a la audiencia de rock, de jóvenes del segundo y tercer cordón industrial. Se observa una suerte de proletarización del público rockero, también podemos hablar de peronización del público rockero, algo que los sociólogos solo han reparado a partir, muchos años más tarde, a partir del llamado rock chabón, y esos sectores aspiraban a una doble liberación. Por un lado, la liberación material, impuesta por su condición social, y por otro lado, una liberación subjetiva, allí donde la brecha generacional no parecía ser demasiado distingo entre familias de clase media y familias populares. Más aún, un joven de familia proletaria podía encontrar más resistencia familiar si deseaba seguir una vida de música y bohemia que otro proveniente de sectores medios. Suponer que el joven proletario era indiferente al reclamo de liberación individual por deber afrontar otras urgencias es un prejuicio, o al menos es una aseveración incomprobable. No creo, como decía Bourdieu, que juventud fuera solo una palabra en esos años. En todo caso, era una palabra muy movilizadora en términos de identidad, y para quienes en 1973 estábamos entrando en la adolescencia, una palabra que sonaba en clave de rock, o como decíamos en esa época, en clave de música progresiva. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, yo también traje mi kiosco, traje el libro a un precio oferta. Qué tremendo, cómo llega un momento en que uno se humilla, ¿no? Después de un momento, digamos, tan atractivo, viene la caída. Tanto espíritu, tanto, ¿viste? Bueno, el libro está a la venta también. Así que alguien quiere hacer una pregunta, tanto Sí, lo de Sergio, lo anterior, de Cerú.